De las piezas literarias más destacadas tanto en la esfera argentina como en la universal es Martín Fierro, una obra arraigada en la tradición de la literatura gauchesca que retrata el estilo de vida de los gauchos, los icónicos habitantes de la vasta pampa argentina, quienes emergieron como figuras heroicas para los románticos de la época. En este vídeo nos sumergimos en un detallado análisis de Martín Fierro para desentrañar su trama, la caracterización de sus personajes, el estilo poético y el lenguaje que permea toda la obra. A través de este análisis literario, se pretende iluminar la grandeza de un poema que ha alcanzado el estatus de clásico en la literatura mundial. El protagonista de esta obra es Martín Fierro, un gaucho profundamente afectado por la injusticia social, quien termina adoptando el rol de gaucho matrero, es decir, un individuo que opta por vivir al margen de las normas y convenciones sociales. Este personaje se ha erigido como un arquetipo que encapsula la esencia del gaucho argentino: individuos solitarios, valientes, laboriosos e independientes, enraizados en la vastedad de la pampa. A lo largo del texto, se vislumbra una crítica social que apunta hacia la política implementada por Domingo Faustino Sarmiento, el presidente argentino que reclutaba a los gauchos a la fuerza para defender las fronteras y prevenir los ataques o invasiones de los indígenas. Hoy en día, Martín Fierro se ha erigido como una obra emblemática de la cultura argentina y ha sido traducida a más de 70 idiomas, alcanzando una resonancia global. Al indagar en este análisis de Martín Fierro, es relevante hacer un alto para explorar brevemente el género de la literatura gauchesca. Este género, exclusivo de Argentina, se enfoca en narrar la vida cotidiana de los gauchos del país, sus costumbres, tradiciones y vivencias. Suele destacarse la presencia prominente del paisaje, especialmente de la exuberante pampa, el hábitat natural de los gauchos. Además, la literatura gauchesca tiende a presentar una diversidad de personajes representativos de la sociedad de la época, como criollos, negros, mestizos, gringos e indígenas, reflejando así la riqueza y complejidad de la sociedad argentina. Es importante recordar que la literatura gauchesca emergió en un contexto donde el romanticismo aún permeaba el arte, lo que se refleja en la idealización de la figura del gaucho como un símbolo romántico. Un individuo que vive en comunión con la naturaleza, canta y lleva una vida sencilla. El gaucho también encarna una parte esencial de la tradición y el folclore argentino, un aspecto que responde a la búsqueda romántica de la identidad nacional en cada nación. Uno de los aspectos más sobresalientes de este poema gauchesco es su manejo del lenguaje, un elemento que merece especial atención en nuestro análisis de Martín Fierro. José Hernández se propuso capturar la auténtica esencia del gaucho argentino, y para lograrlo, tuvo que plasmar fielmente el habla característica de esta comunidad. A lo largo del poema, nos encontramos con expresiones y términos propios de las zonas rurales de Argentina. El autor logra dignificar este lenguaje rural al incorporarlo en un texto poético y literario. Como resultado, nos topamos con un estilo de habla informal que exhibe distintas características, entre las cuales destacan: reducción vocálica. En las zonas rurales, es común encontrar una pronunciación simplificada, lo que se refleja en formas como paciencia en lugar de paciencia. Reducción de grupos consonánticos. También es habitual la simplificación de ciertos grupos consonánticos para facilitar la pronunciación o hablar con mayor fluidez. Por ejemplo, el uso de vítima en lugar de víctima. Pérdida de la D intervocálica. Al final de las palabras, especialmente en terminaciones con ado, es frecuente que en las zonas rurales la D se debilite e incluso desaparezca. Transformación de la D en L. Este fenómeno fonético, que también se observa en ciertas regiones de España y en particular en las Islas Canarias, implica el cambio de la D por la L, como en el caso de amol en lugar de amor. Este rasgo es característico también del habla cubana. Aspiración de la H. Es común encontrar una aspiración de la H, donde esta letra se convierte en un sonido similar a la J española, generando una pronunciación particularmente distintiva. Estas peculiaridades lingüísticas contribuyen a la autenticidad y al realismo del poema, sumergiendo al lector en el mundo del gaucho argentino con un lenguaje vívido y evocador. Es esencial detenernos en las características del protagonista del poema. Como se ha mencionado previamente, Fierro representa un arquetipo del gaucho argentino, un individuo solitario, laborioso e independiente que habita en la vasta región de la Pampa.
El autor moldea una imagen idealizada del gaucho, dotándolo de atributos que los románticos veneraban en los poetas: un espíritu rebelde, solitario, en estrecho contacto con la naturaleza, apasionado, entre otros. Existen numerosas teorías acerca de si el personaje de Martín Fierro tuvo una existencia real. Algunos críticos señalan que Hernández era amigo de Zoilo Miguens, fundador de un partido político llamado Ayaucho, donde aparece el nombre de Melitón Fierro, quien se presume podría ser el alter ego de Martín. En la ida, presenciamos la metamorfosis completa de Martín, quien inicialmente se presenta como un padre de familia y un trabajador, pero debido a las circunstancias sociales, termina viviendo en aislamiento con los indígenas. Este cambio es provocado por la intervención de políticos que lo obligan a defender las fronteras y lo someten a un trato injusto y abusivo por parte de la autoridad. Esta experiencia marca profundamente a Martín, quien decide alejarse de la civilización para vivir con los indígenas, rompiendo así completamente con la sociedad premoderna argentina. Por otro lado, en la vuelta, observamos cómo Martín comienza a valorar nuevamente la sociedad argentina, ya que el país comienza a experimentar una modernización con tintes capitalistas. En esta segunda parte, el protagonista abandona su rebeldía y se esfuerza por recuperar a su familia, así como por contribuir a que sus hijos tengan un futuro mejor. ¿Listo para embarcarte en este viaje literario con nosotros? Suscríbete, activa las notificaciones y únete a nuestra comunidad de amantes de los libros. Juntos, exploraremos mundos inimaginables, compartiremos ideas y nos sumergiremos en la riqueza de la literatura. Primera parte. La historia comienza con Martín Fierro en un bullicioso bar. Desde este lugar concurrido, decide compartir su relato, optando por convertirse en un trovador. Sin embargo, hace hincapié en que no será un trovador instruido, sino que sus canciones estarán impregnadas de sufrimiento y lágrimas, ya que su vivencia vital le permitirá crear una poesía auténtica y verídica. Su relato empieza con una escena feliz y campestre, pero esta calma se ve perturbada por las autoridades. Martín vivía con su familia en las vastas llanuras de la Pampa, realizando labores agrícolas y cuidando del ganado. Sin embargo, esta existencia idílica se ve truncada cuando las autoridades requieren la fuerza de los gauchos para la defensa de las fronteras y la participación en conflictos bélicos. Un día, mientras Martín entona sus canciones en el bar, es apresado y llevado a la frontera para defender el territorio de los invasores indígenas. Aunque están armados, los invasores logran superar las fronteras fácilmente, dejando a Martín en constante peligro, pues sus armas son primitivas. En un enfrentamiento con un indígena, Martín se ve obligado a matarlo para salvarse. A pesar del arduo trabajo en la frontera, las autoridades no pagan a los trabajadores, quienes pasan más de un año sin salario y sufren castigos ejemplares cuando se quejan. Ante esta miseria, Martín fantasea con hacerse pasar por indígena para escapar. En el capítulo 6, Martín roba un caballo y huye de las autoridades con la esperanza de reunirse con su familia y encontrar algo de paz. Sin embargo, al regresar a su hogar, descubre que su familia ha sido dispersada. Sus hijos trabajan como peones y su esposa se ha visto obligada a casarse con otro hombre y vender la casa. Es entonces cuando Martín decide convertirse en un gaucho matrero, desafiando a la autoridad. Del capítulo 7 al 13, Martín Fierro se ve envuelto en varios conflictos. En una fiesta popular, tras embriagarse, se enzarza en una pelea con un hombre negro y lo mata. También se enfrenta a otro gaucho en una disputa y lo hiere gravemente. Una noche, un policía intenta detener a Martín por sus crímenes, pero él logra matarlo en defensa propia. Sin embargo, otro policía, Cruz, se solidariza con Martín y se convierte en su aliado. La amistad entre Martín y Cruz marca el final de la primera parte de la obra, presentando a dos hombres exiliados de sus hogares y marginados por los abusos de la autoridad. Segunda parte. La segunda parte se inicia con un canto de Martín que refleja sus emociones y el dolor por dejar atrás todo lo que amaba en la vida. Viajando junto a Cruz, ambos son emboscados por los indígenas, pero logran sobrevivir gracias a la intervención de un cacique que los protege a cambio de su cautiverio. Permanecen entre los indígenas hasta que la viruela azota a la comunidad. Cruz contrae la enfermedad y fallece, dejando a Martín desolado. Le da un entierro digno y se queda junto a su amigo hasta que escucha el llanto de una mujer. Al acudir, encuentra a una madre afligida por la muerte de su hijo a manos de un indígena.
Lleno de ira, Martín venga al niño y libera a la madre esclava. En los capítulos del 11 al 19, Martín regresa a su tierra al enterarse de la muerte del juez que lo perseguía, descubriendo que su esposa ha fallecido. Sus hijos le cuentan lo sucedido durante los 10 años de su exilio. El mayor relata su vida como huérfano, pasando tiempo en prisión, mientras que el menor fue criado por una tía hasta su fallecimiento, quedando bajo la tutela de un viudo que no le brindó apoyo económico. En el capítulo 20, entra en escena Picardía, un hombre cuya vida está marcada por la imprudencia y la desolación tras una existencia de fiestas y juegos. Después de estas narraciones, Martín retoma la palabra. Gracias a una guitarra prestada por un trovador negro, rememora su vida como cantor y la tradición de la poesía popular. El trovador negro, a su vez, comparte sus propias experiencias y las injusticias sociales que enfrenta debido a su raza. Ambos intercambian sus penurias y las injusticias sufridas por ser diferentes. Finalmente, Martín se retira con sus hijos al campo, compartiendo sus experiencias de vida y ofreciéndoles consejos sobre diversos aspectos importantes, tratando de desempeñar el papel de padre tras una década de ausencia. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta que nos veremos en un siguiente video.